El cambio de cultura nos permite derribar mentiras del pasado que el diablo quiso establecer. ¿Puede repetirlo conmigo? El cambio de cultura nos permite derribar mentiras del pasado que el diablo quiso establecer. ¿En cuántas ocasiones usted ha escuchado la palabra la cultura? Es que esta es mi cultura, esta es la cultura de mi nación, sobre todo asociándola a un territorio. Algunos no lo asocian usualmente hacia una persona, lo asocian a un territorio. Es que esta es la cultura de los, y comienzan a nombrar diferentes territorios. La palabra cultura significa etimológicamente cultivo. Eso significa la palabra cultura, cultivo. Como palabra fundamental, entra en composición con palabras específicas que determinan su sentido general. Cultura, cultivo de campo. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra cultura? Cultivo. Y es una palabra que en su composición fundamental, con palabras específicas, determinan un sentido general. Cultura, cultivo del campo. Cultura, en su definición verbal etimológica, es educación, formación, desarrollo o formación de facultades intelectuales y morales del hombre. Y en su reflejo objetivo es el mundo propio del hombre. Qué impresionante. Cultivo, agricultura, cultivo de campo, pero en conclusión es el mundo propio del hombre. Acompáñame a Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23 en la traducción lenguaje actual. Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante. Y Jesús anteriormente habla acerca de la parábola del sembrador. Una semilla, agricultura, cultivo de campo, enfrentando el mundo propio del hombre. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino, un cultivo de campo que cayó. ¿En dónde? En el camino. Y la semilla que cayó, la cultura que se quería sembrar en la vida de esa persona, no halló un terreno fértil. Todo lo contrario, cayó ¿en dónde? En el camino. O sea, allí Dios, la parábola del sembrador es el cambio de cultura que el reino de Dios quiere traer a nuestras vidas. Pero para que exista un cambio de cultura, se tienen que derribar las mentiras que el diablo estableció en el pasado. No es solamente la parábola del sembrador. Allí lo que Jesucristo está manifestando es un cambio ¿de qué? Un cambio de cultura. La palabra de Dios como semilla viene a una cultura, a un cultivo. Lo que el hombre cultiva, el mundo propio del hombre, Él viene a derribarlo. ¿Para qué? Para establecer sus principios, derribar esas mentiras que en el pasado se quisieron establecer. Leamos nuevamente el 18 todos juntos. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas. Allí no hay eficacia en el cambio de cultura. Allí no se está logrando derribar las mentiras que el diablo quiso establecer en el pasado. ¿Por qué? Porque la persona lo escuchó, no lo entendió y lo olvidó. Y continúa. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entiende, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Siguiente. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que hallan el mensaje del reino de Dios. Dice, y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco.
Cuando tienen ¿qué? Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Vamos a recapitular. Para que exista un cambio de cultura, se deben derribar las mentiras que en el pasado el diablo quiso establecer, en el camino y entre las piedras. ¿Quiénes son los del camino? Esa semilla, esa cultura, ese cultivo, lo que cultiva el hombre, lo que el campesino estaba haciendo. ¿Cuál fue el primer territorio? No me diga que ustedes son del camino, que ya se les olvidó. ¿Cuál es el primer terreno donde Él quiere introducir su palabra? El camino. ¿Y qué sucede con los del camino? La escuchan, no la entienden y la olvidan. O sea que no se puede derribar un cambio de cultura en los del camino, porque no se están removiendo las mentiras que el diablo estableció con anterioridad. Luego continúa hablando de una semilla, un cambio de cultura entre las piedras. Aquellos que reciben la palabra con mucha, la aceptan inmediatamente, la reciben con alegría, pero no entienden muy bien el mensaje. Y luego vienen ¿qué? Los problemas, el maltrato por ser obedientes a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y qué sucede? Anteriormente, el 21. Enseguida se olvidan del mensaje. Los del camino se olvidan del mensaje. Los de las piedras olvidan el mensaje. Siguiente. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyeron el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Regresemos. Para que exista un cambio de cultura se deben derribar las mentiras que el diablo estableció con anterioridad. ¿Estamos bien? Viene la semilla que viene a traer una cultura, un cultivo, pero hay una cultura propia del hombre que Dios quiere transformar, y los del camino la reciben. ¿Y qué sucede? No la entienden, la olvidan. Luego viene nuevamente un intento de un cambio de cultura y cae entre las piedras, y la reciben, la aceptan con alegría, pero no la entienden. Y luego vienen los problemas y los maltratos por ser obedientes a la palabra de Dios y la olvidan. Luego nuevamente hay un intento de un cambio de cultura. ¿Y qué sucede? Cae entre las espinas. ¿Y qué sucedió cuando cayó entre los espinos? ¿Puede ponerlo de nuevo? ¿Escucharon? Pero no dejan ¿qué? No deja que el mensaje cambie sus vidas, porque solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Wow, 3 intentos de cambio de cultura de parte del reino de Dios. 3 escenarios. Vamos a repetirlos de nuevo. 3 escenarios. El del camino. ¿Qué sucedió? Escuchan el mensaje, no lo entienden y lo olvidan. Segundo escenario. Caen entre las piedras, lo reciben con gozo, pero luego vienen los problemas y el maltrato por ser obedientes a la palabra de Dios y lo olvidan. Luego viene un tercer intento de cambio de cultura y cae entre los espinos. ¿Y qué sucede? No deja que cambie sus vidas, porque solamente están pensando en sus propias necesidades y en cómo hacerse ricos. Mi pregunta el día de hoy es: ¿en dónde ha caído la semilla que Dios ha enviado? ¿En su vida? ¿En el camino? Usted ha olvidado en muchas ocasiones, no entiende lo que la palabra dice y la olvida. En otras ocasiones la recibe con mucha alegría, pero cuando ya vienen los problemas, lo olvida. Cuando
vienen las dificultades por el maltrato, porque se obedece a la palabra de Dios. Entre los espinos, que solamente está en su propia vida y no quiere que nada la pueda cambiar, porque lo único que piensa es en sus propias necesidades y cómo obtener una mejor clase social, dinero. 3 terrenos, 3 intentos de parte del reino de Dios de derribar las mentiras que el diablo estableció con anterioridad. 3 intentos de parte de Dios de cambiar la cultura del hombre mismo a una cultura del reino de Dios. ¿Me sigue? Y continúa. Finalmente, diga conmigo, finalmente, las semillas cayeron en buena tierra. Representa a los que oyen el mensaje, lo entienden. Estos sí que cambian sus vidas, hacen lo bueno, no son como esas semillas que produjeron y finalmente cayeron en ¿qué? En buena tierra, que representa a los que oyen el mensaje. Dígale al de lado, ¿usted cuando oye el mensaje lo entiende? Pero mírelo, así como que vamos a examinarnos unos a otros. ¿Usted cuando escucha el mensaje lo entiende? Yo sé que la persona le va a decir, sí. Coloque el versículo de nuevo. Guarde esa respuesta. Es más, hágale un video. ¿Usted cuando escucha el mensaje lo entiende? Sí, dice. Y si lo entiende, entonces su vida cambió. Porque si usted está escuchando este mensaje y todavía la vida no cambia, cayó la semilla en el camino, cayó la semilla entre piedras, cayó la semilla entre espinos. Porque quien escuche este mensaje y lo entiende, ¿le cambia qué? Le cambia la vida. Pero no que le cambie la vida, que ahora va a tener carro, casa y beca. No, le cambia la vida de una vida vieja y pasada, acostumbrada a la iniquidad, acostumbrada al pecado, a una vida apartada y separada para Dios. Es ese cambio de vida. Puede ponerse de pie rápidamente y mire a su alrededor, a todos los de la congregación, mírelos. ¿Quién aquí está escuchando la palabra por años, por meses, por días y todavía no le cambia la vida? ¿En dónde está cayendo la semilla? Mire a los que tiene a su alrededor. Están escuchando este mensaje y no lo entienden y lo olvidan. Están escuchando este mensaje, lo reciben con alegría, pero luego los problemas, luego el maltrato por obedecer a la palabra de Dios hace que ellos lo olviden. Está cayendo entre los espinos, porque solamente están pensando en sus propias vidas y no quieren cambiar y luego lo olvidan. Mire alrededor, hermano, dése una vuelta de 360 grados. Porque si vamos a estar aquí en el ministerio Juan 3:16 con personas que no quieren un cambio de cultura, pastor, ¿y qué es un cambio de cultura? Derribar las mentiras que el diablo estableció en el pasado, en el camino, entre las piedras y entre los espinos. No podemos estar, hermano, en una congregación donde las personas no quieren cambiar su cultura, lo propio del hombre. No lo quieren cambiar a la cultura del nombre que es sobre todo nombre. Necesitamos que esta palabra pueda llegar a una buena tierra y que pueda producir al 100%. Finalmente, hermano, posiblemente usted y yo empezamos recibiendo palabra en el camino. Yo creo que cuando yo llegué, todas las semillas caían en el camino. Estoy hablando hace de 3 décadas atrás. Creo que con el tiempo comenzaron a caer entre piedras. Ya me ponía como contento, ya lo aceptaba, pero luego se olvidaba. Luego como que entre los espinos, pero es que es mi vida y me tengo que negar a mí mismo. Pero llegó un momento en la vida y no tomó mucho tiempo entender que finalmente esta palabra tenía que caer en buena tierra para verla producir al 30, al 60 y al 100%. Puede tomar asiento. Ya miró bien al del lado, al del costado, al de atrás y al que está enfrente, el pastor. Está bien, también mire.
Porque algunos toman la palabra de Dios a la ligera, porque la escuchan y no la entienden, porque la reciben con alegría, pero luego el afán de la vida y el maltrato por obedecer a los principios del reino de Dios hace que lo olviden por los espinos, porque no quieren que su vida le cambie, solo piensan en sus propias necesidades, solamente quieren un cambio de estatus social. Pero finalmente, hermano, no podemos desanimarnos, porque si hay iglesias de Jesucristo, esta no es la única, pero es la que más nos gusta. Pero no es la única, pero es la que nos gusta estar. Pero finalmente hay un ministerio que recibe la palabra para que produzca el 30, el 60 y el 100 por uno. Finalmente, en medio de todos nosotros, alguien hoy está escuchando esta palabra, finalmente, para convertirse en buena tierra. Finalmente hay algunos que escuchan y entienden. Finalmente hay algunos que la reciben con alegría, y así haya maltratos, problemas, dificultades, o nos estén apartando o nos estén maltratando por obedecer a los principios de Dios, permanecemos. Finalmente nos olvidamos de nuestra propia vida, de nuestro propio bienestar. Ya no estamos pensando solamente en nuestras necesidades y en tener un cambio de estatus social en la cultura de este mundo. Queremos tener cuerpos celestiales para podernos sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Me sigue? Ay, a ver, diría yo. Qué bueno uno poder decir, los de las piedras se sientan del lado izquierdo, los del camino se sientan de este lado. No, pastor, los del camino no están aquí, los del camino están allá. Pero se imagina uno poder tener un aviso en la puerta donde diga, los del camino por este lado, los de las piedras por este lado, los de los espinos por este lado, y los que finalmente son buena tierra por este lado. Sería una bendición. Digamos que los de la buena tierra están aquí, los que finalmente están aquí. Entonces yo solamente predicaría acá, y de vez en cuando por allá les digo algo y me regreso para acá, entonces me voy para allá, pero me quedo mejor acá, porque qué bueno sería tener, o que nos saliera un letrero en la frente: el del camino, el de las piedras, el de los espinos, y que el de la puerta lo pueda ubicar. Venga, me deja ver, por favor. Ah, hermano, se va para el lado izquierdo. No es posible, hermano, nosotros como seres humanos saberlo, pero hay un Dios en los cielos que conoce los secretos en los corazones de los hombres. Hay un Dios en los cielos que lo sabe. Hay un Dios en los cielos que sabe quién está adoptando un cambio de cultura. Hermano, el único que cambia la vida es Dios, para bien. Pero hay otro que también llegó después a cambiar la vida para hacerle mal, y es el diablo, porque el diablo es un imitador. Él llegó de segundo, él llegó de último. El que llegó de primero fue Dios. Venimos de la eternidad. Usted todavía va a ser tan inocente para creer que una persona que es de las piedras, que es del camino, que es de las piedras y que es de los espinos, usted todavía va a creerle historias, todavía, que ese es el estilo de vida que usted debe adoptar, que esa es la cultura que usted debe adoptar. Ya conociendo este cambio de cultura finalmente sobre la tierra, usted va a ser tan inocente de salir de la buena tierra para irse a los espinos, a las piedras o al camino. Creo que no. Creo que no podemos ceder. No por cuestión de quién es la persona. Algunos dirán, ay, el pastor por mí. No es por cuestión de la persona. No es por cuestión a quién yo me voy a añadir, con quién yo me voy a juntar. No es por cuestión de la persona. Es por cuestión del nombre que es sobre todo nombre. No es por quién yo me estoy asociando, sino de quién me estoy apartando. No es que estamos señalando y juzgando a los del camino, a los de las piedras y al de los espinos. Es que no puedo darle la espalda a él para irme con el del camino, con el de las piedras y los espinos. Prefiero darle la espalda a los del camino, a los de las piedras y al de los espinos, y poner mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es por la persona, no es la persona, es el nombre que es sobre todo nombre. Y no podemos ceder. Y tampoco podemos tener nuestra mirada puesta en Jesús y allí, en Jesús y allí, en Jesús y allí. No, puesta tu mirada en Jesús. Algunos piensan, es que ya están rechazando a la persona.
No, es que no podemos aceptar a la persona y rechazar al autor y al consumador de la fe. Primeramente amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No hay otra opción. Dígale a alguien, escríbalo muy bien allí en el teléfono o en las notas que está tomando. No es por la persona, es porque no podemos darle la espalda al autor de la vida. No podemos. Continúa aquí. Wow, esto está bueno, hermano. La palabra cultura significa cultivo, cambio de cultura. Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas, en todos, en cada uno de nosotros. ¿Qué son las artes liberales? Presten mucha atención. Las artes liberales, o sea, lo que es digno del hombre. Esas son las artes liberales. Lo que es digno del hombre. Los esclavos en Grecia estaban excluidos de la educación. Estamos hablando de una cultura. Y estamos hablando que para establecer una nueva cultura se debe derribar la anterior, la que el diablo estableció con anterioridad. Entonces, existió una cultura que aún se está infiltrando el día de hoy porque son entidades espirituales en base a artes liberales, o sea, dignas del hombre libre. Los esclavos en Grecia estaban excluidos de la educación. Los griegos, como también los bárbaros, convenían en considerar inferiores a los que estaban ejerciendo artes manuales o trabajos manuales. Los griegos con los bárbaros tenían en un mejor estatus aquellos que se dedicaban solamente a la guerra. Ellos decían que el poder no se manifestaba en saber hacer las cosas, sino tener a alguien para que hiciera las cosas necesarias por ellos. Mire qué impresionante. Por eso ellos comenzaron a adoptar el sistema de esclavitud. ¿Por qué? Porque los esclavos están destinados a obedecer y son en los que vamos a reflejar el poderío, el señorío, para que ellos ejerzan las tareas manuales o las necesarias. Y nosotros los griegos, como los bárbaros, nos vamos a dedicar al arte de la guerra, de la conquista. O sea, Grecia había una constitución social basada en la esclavitud. De un lado estaban los que lo poseían todo y del otro lado los que no tenían más razón de existir que la de proporcionar los bienes necesarios a los primeros. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 al 29? El apóstol Pablo dijo: voy a traer la cultura del reino de Dios. Voy a derribar las mentiras que el diablo estableció con anterioridad. Voy a sembrar una palabra al final en buena tierra, para que ya los griegos y los bárbaros, es la cultura presente que Pablo le está predicando a esa audiencia, para que los griegos y los bárbaros no sigan pensando que ellos tienen señorío y poder para que otros realicen las tareas necesarias o los oficios manuales en los que ellos también deberían de involucrarse. Y Pablo en 1 Corintios 26 al 29, traducción lenguaje actual: recuerde lo que ustedes eran cuando Dios los eligió según la gente. Muy pocos de ustedes eran ¿qué? Sabios. Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Yo sé que está hablando de la esclavitud del tiempo en el que Pablo estaba predicando, pero a la misma vez debemos entender que nosotros también éramos esclavos del pecado. Y aún hay algunos que son esclavos del pecado y de sistemas. Luego dice: y aunque la gente de ese mundo piensa que ustedes son ¿qué? Tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. ¿Puede leerlo fuerte? Para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios los eligió. Desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente ¿qué? No vale nada. Eso es lo que Pablo le estaba trayendo en ese tiempo a la iglesia de Corintio, en ese territorio de griegos y de bárbaros, que solamente pensaban que los que estaban en el arte de la guerra, los que tenían poder y señorío, tenían privilegios, y que los demás debían estar subyugados a las tareas manuales y a las cosas necesarias que ellos no querían realizar.
Y él estaba trayendo una palabra, como Jesucristo lo había hablado, a una tierra fértil, para que hubiera un cambio de mentalidad, una transformación en la cultura de ellos. Podemos leer 1 Corintios 1, 26 al 29 en la Reina Valera 1960. O sea, un esclavo no pasaba de ser un instrumento animado. Mire la cultura de ese tiempo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Porque Pablo estaba predicando este evangelio y los únicos que lo estaban recibiendo eran los esclavos. Por eso Pablo escribe esta palabra. Es el contexto de lo que Pablo está hablando. Le está diciendo a los esclavos: si ustedes no son del camino, si ustedes no son de las piedras, si ustedes no son de los espinos, va a haber un cambio de cultura en sus vidas. Y ahora sí van a poder producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Le estaba hablando a los sabios, a los señores, a los poderosos, a los guerreros de ese tiempo. Les estaba diciendo: traigo una semilla, traigo un cultivo, para que haya ¿qué? Una transformación en la mente de ustedes, y la cultura de este mundo pueda ser removida, la cultura del reino de Dios se establezca. Mire qué impresionante lo que Pablo está haciendo en ese territorio, pero a la misma vez nos habla muy fuerte para la actualidad que nosotros vivimos el día de hoy. No solamente una esclavitud de pecado, sino una esclavitud de sistema. ¿Cuál es la cultura el día de hoy, hermano? ¿Dónde está el poderío? ¿Dónde está el mayor presupuesto de las naciones? ¿En dónde se está invirtiendo? ¿En dónde? En el campo de lo militar. Todos quieren ir hacia como los griegos y los bárbaros, y que los demás, los esclavos, diríamos, instrumentos animados, se encarguen de las demás tareas, de las demás necesidades. Parece que es una cultura propia de un tiempo, pero cronológicamente logró avanzar y se infiltró durante estos tiempos también. ¿Me sigue? Así que el esclavo no pasaba de ser ¿qué? Un instrumento animado, y todos los que se dedicaban a trabajos manuales no se diferenciaban de los animales. Y se decían: trabajan, luchan para proporcionarse alimento y satisfacer otras necesidades, porque estos son meramente soma, cuerpo, y no nous, mente pensante. Y Pablo llegó a donde ese tipo de personas a decirles: si ustedes me reciben la palabra, si esta palabra no les llega al camino, ni a las piedras, ni a los espinos, sino que les cae en buena tierra, va a haber un cambio de cultura y ustedes van a ser liberados de la esclavitud del pecado y de ese sistema. Ellos consideraban a los esclavos y a los animales solamente como objetos animados, y que tanto los esclavos como los animales tenían el mismo deseo: trabajar para comer y satisfacer algunas otras necesidades. O sea, solamente son cuerpo, son soma, pero no son ¿qué? Nous, no son mente pensante. Espero que esté recibiendo esto. Pero usted sabe que no hay actividad ejercida únicamente con el cuerpo si la mente no interviene. Así que ellos estaban declarando una mentira, y Pablo venía ¿para qué? Para hacer un cambio de cultura. Mire lo que nos dice él en Gálatas capítulo 3 versículo 28 y 29. Espero que esté uniendo todo esto a la autoridad sobre todo un estado. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo. ¿Todos qué? Todos son iguales si tienen ¿a quién? A Jesucristo. Le preguntaron muchas cosas y la respuesta de él fue: el reino de Dios es aquí y ahora. O sea que todos somos iguales si finalmente el cultivo, la agricultura, el cambio de
de reino, el derribar las mentiras que el diablo estableció anteriormente en la cultura, en el pasado. Todos somos iguales y tenemos ¿a quién? ¿A quién? A Jesucristo. Pero si todos no tenemos a Jesucristo, dígale al de lado, no somos iguales. Si nosotros somos iguales, somos de Juan 3:16. Usted le dice, somos iguales no porque somos de Juan 3:16. Somos iguales y todos estamos en Jesucristo, donde el reino de Dios es aquí y ahora. Mire qué diferencia la que está estableciendo allí. Está abriendo una brecha y está tratando a las personas con dignidad. Les está diciendo, tienen cuerpo para trabajar, pero también tienen mente. ¿Usted cree que la sociedad del día de hoy está considerando a los seres humanos como los griegos y los bárbaros? Sí. Los están considerando solamente objetos animados de trabajo, que solamente buscan su sustento para comer, que solamente buscan el poder satisfacer algunas necesidades, pero no tienen libertad, porque han sido marginados por una cultura del camino de las piedras y de los espinos. Hay personas que el día de hoy, hermano, ¿y usted qué hace aquí trabajando, pastor, consiguiéndome la comida? Hay personas que literalmente solamente quieren trabajar para tener que comer. Y es todo lo que tienen. Y cuando logran avanzar un poco más, el sistema los absorbe y les dice, y lo que le quedó, satisfaga otras necesidades. Pero no entienden que en Cristo Él ya suplió para nuestras necesidades de antes de la fundación del mundo. Y yo no estoy aquí solamente por comida o para satisfacer otras necesidades. Yo estoy aquí para representar a Jesucristo y lo que Jesucristo ha hecho en mi vida y establecer la cultura del reino de Dios. Que no solamente estamos por pan, que no solamente estamos por agua, que estamos por un propósito mayor, que no estamos aquí siendo esclavos del pecado, esclavos de la impureza, esclavos de la maldad. A mí no me van a considerar un esclavo del pecado, solamente una persona que tiene soma, que tiene cuerpo, pero no tiene mente, porque el que presta su cuerpo al pecado es esclavo del pecado, y el que presta su cuerpo al pecado solamente tiene soma, tiene cuerpo, y le está diciendo el diablo, y usted no tiene mente. Y algunos le dicen, ay, no, tan delicado. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con qué, hermano. Con que el diablo me considere a mí una persona solamente igual a un animal para satisfacer la necesidad de alimento y otras necesidades. Por eso el apóstol Pablo dice, una sabiduría humana, terrenal y diabólica. Y si yo doy mi cuerpo al pecado, estoy diciendo que yo no puedo pensar, que yo no tengo mente. ¿Usted cree que hoy a mí me seduce una persona que está en el pecado? No. ¿Sabe por qué? Porque tiene cuerpo y no tiene mente. ¿Cuál mente? La mente que el apóstol Pablo nos habla, la mente de Cristo. Cuando alguien me dice a mí en el pecado que yo me estoy perdiendo de algo muy bueno, yo le digo, no, yo soy libre. Yo no soy del camino, ni de las piedras, ni de los espinos. Cuando alguien con el pecado me quiere seducir para apartarme de la vocación a la cual Dios me llamó, yo le digo, yo no solo tengo cuerpo, yo no soy esclavo, yo también tengo mente. Y Él ya declaró que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos somos iguales en los que finalmente entendieron que somos buena tierra y que la semilla produce el 30, el 60 y el 100 por uno. No nos puede seducir el pecado, porque cuando el pecado lo seduce a usted, cuando a alguien se le dice, es que usted no piensa, usted no tiene mente, ¿a qué conclusión están llegando? Le están diciendo, ¿usted qué es? Dígalo duro para que luego no digan que el pastor dice cosas. ¿Es qué? ¿Usted cree, hermano, que yo soy tan bruto de prestar el cuerpo al pecado? Andar en pecado es ser ciego, es estar apartado de razón. El hijo pródigo, cuando se fue de la casa, porque pensó que era solo soma, que era solamente cuerpo, cuando se fue de la casa, perdió la mente. Perdió la mente. Y luego dice que volvió en qué? Volvió en sí, recuperó la mente. Y cuando recuperó la mente, sabía que finalmente debía ser buena tierra y estar nuevamente en la casa de su padre. Todo aquel que se aparta, todo aquel que va en dirección al pecado, perdió la mente. Y perdió la mente de Cristo. Saúl perdió su gobierno
y quedó atormentado y en locura porque perdió la mente. ¿Y cuál fue la raíz de su tormento y de su locura? De la corona de espinas sobre la cabeza, que es una maldición, de sus migrañas crónicas. ¿Cuál fue? La desobediencia. El pecado lo llevó a perder la mente. ¿Cómo vamos a seguir a alguien que no tiene la mente? Que no tiene la mente de Cristo. Dígale al de lado, está bueno y se pone mejor. Así que Jesucristo le está dando nuevamente al individuo la oportunidad de poder participar en un contexto social del cual había sido excluido por una cultura de hombres del propio mundo. Jesucristo le da nuevamente el privilegio al ser humano de volver a la actividad. Yo espero que pueda entenderlo. Este concepto clásico de cultura del que anteriormente estábamos hablando, sin que Cristo pueda intervenir, eminentemente es aristocrático. Pastor, de ahí viene donde uno dice, es que ellos son la aristocracia. La aristocracia viene de los principios en los cuales el diablo estableció en griegos y en bárbaros. De ahí surge la aristocracia, de que ellos tienen cuerpo y mente y los demás solamente tienen cuerpo y son iguales a animales porque solo trabajan para sobrevivir, alimento y para satisfacer algunas otras necesidades. De allí viene ¿qué? La aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? La aristocracia es un sistema donde no todo el mundo tiene acceso, solamente los mejor dotados. En la Edad Media, dice, en parte se conserva la etapa de la aristocracia, luego transicionamos a la Edad Media. En la Edad Media se conserva y se modifica el concepto clásico de la cultura por un carácter religioso trascendente. Ahora le están mezclando a la aristocracia en la Edad Media un sentido espiritual. ¿Cuál es el fin de la cultura? La preparación del hombre para los deberes religiosos. Allí están transicionando, pero todavía no han olvidado los principios aristocráticos de la esclavitud. Solamente que ahora en la Edad Media están añadiendo que el hombre tiene como fin ser preparado para fines ¿qué? Religiosos. Entonces se crea una monarquía con carácter religiosos y usted ve cómo surge la Gran Babilonia. Se crea una monarquía con carácter religioso y allí es donde vemos que la religión limpia, pura y sin mancha es distorsionada por la cultura del camino, de las piedras, de los espinos y del propio hombre. Porque se une la sociedad a los fines religiosos. Así que ya se crea una monarquía con carácter religioso. Recuerde que la monarquía solamente era el privilegio de los dotados, de los que tenían una posición social, de los que tenían señorío. Entonces ya ellos dicen que la teología tiene listas las respuestas a los problemas absolutos del ser humano y a todo lo universal. O sea que la iglesia, no Cristo, no el fundador de ella, que la iglesia, aquí constituida por hombres, no por Cristo y por los que Él señaló, sino por los que se constituyeron a sí mismos, es la que está diciendo: nosotros tenemos gobierno y tenemos autoridad. Nosotros gobernamos sobre ustedes. Y no solamente ya están tomando los recursos de la monarquía, lo financiero, sino que están capturando lo celestial, están capturando lo espiritual, y de esa forma están sujetando al hombre para que el hombre no tenga la libertad con la cual Cristo lo llamó. Y ese era el sistema que el apóstol Pablo estaba enfrentando en ese tiempo. Qué violento se tiene que ser para llegar en la actualidad de lo que está sucediendo y comenzar a señalarlo y decirles que eso es totalmente incorrecto. Se necesita mucho valor como apóstol Pablo para ser un reformador en frente de todo este tiempo. Entonces los programas de las escuelas ya no tenían otra finalidad que la formación de clérigos. Ellos tenían siete artes liberales, entre ellas la más importante, la de enseñar el idioma del latín. Y de allí comienzan a surgir muchas universidades, no sé si me equivoco, comienzan a surgir las universidades Ivy League, esas universidades importantes, renombradas en esta nación y apetecidas a nivel mundial, donde se fundaron con principios de monarquía y de clérigo, donde solamente quien tiene acceso a ese tipo de universidades, la aristocracia, y la aristocracia que está unida al clérigo. Claro, por presión social y por el cambio de los tiempos han admitido algunas personas allí como para no hacer la situación muy difícil para ellos.
Pero son sistemas de aristocracia. Hábleme usted quién de sus antepasados tuvo acceso a alguna de estas instituciones educativas que tenían como fin formar al hombre en la teología. ¿Hay alguna genealogía de su parte, alguna generación? No teníamos acceso, porque veían al ser humano como un esclavo. Es más, el día de hoy, ¿quién tiene acceso? No hay todavía acceso a ese tipo de lugares. Al lado de ellos comenzaron a surgir las primeras universidades laicas, animadas por un espíritu nuevo de intensa oscuridad, monarquía, el clero. Pero comienza a surgir al lado de ellos algo que los va a resistir, y son las universidades laicas, animadas por un espíritu nuevo de intensa oscuridad. O sea, la solución a ese problema fue otro problema, tinieblas con más tinieblas. La única solución era la que el apóstol Pablo nos estaba hablando e introduciendo en ese tiempo. Universidades laicas que fueron animadas por un espíritu de intensa oscuridad, de independencia, de crítica, de libre albedrío, de libre movimiento. Y esta temporada está introduciendo a la edad moderna. Mire todo lo que está sucediendo: monarquía, carácter religioso, luego la resistencia, una educación laica que se fundó en la oscuridad, independencia, crítica, libre movimiento, pero es el preludio de una edad moderna. La edad moderna fue anunciada por un intenso y admirable movimiento cultural que tuvo su primero y más importante centro en Italia. Mire que no hay casualidades geográficas. Todo esto, ¿dónde se está formando? En Europa, el antiguo continente, como algunos lo conocen. Un movimiento de monarquía, una monarquía eclesiástica en Roma. Y luego la competencia para decir que ellos van a traer la solución. Fundan un movimiento introduciendo una edad moderna en Italia. La intención que ellos declaraba era abrir las ventanas. Preste atención, no puertas, dice abrir las ventanas del pensamiento. Ellos están introduciendo un repudio a la autoridad y a la tradición de tener el derecho de pensar libremente. Mire qué esclavizada estaba la sociedad de ese tiempo, a la cual ya no Pablo estaba predicando, pero de la cual Pablo ya había hablado. La aristocracia y la sabiduría estaba reservada para unos pocos, estaban separados del resto de la humanidad. En la Edad Media, la cultura humanista del hombre queda situada en su propio mundo. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, un humanismo que está centrado en su propio mundo y no centrado en los principios del reino que él estableció. Entonces, la formación humanista consiste en que el hombre debe vivir de la mejor manera en el mundo que es suyo. Usted se está ubicando, parece que estamos hablando del tiempo de Pablo. Pablo está hablando del tiempo de Jesucristo. Luego vemos cómo Pablo está profetizando para una etapa donde los griegos con los bárbaros están introduciendo monarquías. Luego estamos viendo la resistencia, la introducción o el preludio a una temporada de la edad moderna. Pero si usted compara todo lo que sucedió desde Cristo, Pablo, lo que sucedió en el pasado y lo que estamos viendo el día de hoy, no hay diferencia. La ventaja es que ahora tenemos a Cristo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo Cristo de Pablo, de los reformadores que predicaron en su tiempo y se levantaron en contra del sistema de la monarquía espiritual, como Martín Lutero con sus 95 tesis, como muchos otros reformadores. Hoy la iglesia todavía tiene la tarea de enfrentar ese sistema donde le está diciendo a ellos que nosotros no somos esclavos, que nosotros tenemos cuerpo y tenemos mente y somos la mente de Cristo, que no somos comparables a los animales, porque sabemos que la actividad requiere de un pensamiento y hace una diferencia entre el animal y el hombre, en que ellos no tienen un salvador, pero nosotros tenemos a alguien, los animales, tenemos un salvador que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que nosotros podemos redimir la creación, amén, pero el salvador fue por el hombre, porque vino en forma de hombre. Estamos hablándole a la monarquía y a lo eclesiástico, que ellos no tienen el poder absoluto y no nos pueden cerrar las puertas de los recursos financieros ni del conocimiento de Teos, de Dios.
A nosotros tampoco, que no nos tienen que leer en latín, que nos tienen que leer con una vida del Espíritu, que nos tienen que leer conforme a la audiencia a la que Él se está manifestando. No ha cambiado nada, hermano. Por eso Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque Él sabe que va a tener que enfrentar esta problemática en esta generación y en futuras generaciones, en sus tataranietos también. Y nosotros no podemos caer en la trampa de los primeros hombres de rechazar o de adaptarnos a ese sistema, entendiendo que para los del tiempo de Pablo que estaban en esclavitud, hubo una palabra que finalmente cayó en buena tierra, y que hoy también hay una palabra que tiene que caer finalmente en otra tierra. Dígale al del lado: deje ya el orgullo y la soberbia de pensar que esto es venir y sentarse en una congregación a escuchar un pastor. Esto se trata de vida, de familia, de generaciones, de territorios, de poder trascender más allá de lo humano, de mi propio gobierno, de mi propia autoridad, de mi libre pensamiento, y sujetarme al reino de Dios. Por eso la gente que viene escucha y no entiende. Los del camino, llegan los que se alegran, pero luego los problemas y el maltrato por ser obedientes a la palabra de Dios hace que se olviden la palabra. Y llegan los de los espinos, que solamente están pensando en su propia vida, porque no quieren que su vida cambie, solamente piensan en sus propias necesidades y el dinero que puedan conseguir. Pero finalmente hay unos donde ese cambio de cultura cae en buena tierra y produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Las personas creen que solamente déjeme, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Hermano, usted no está de acuerdo con Dios, entonces está de acuerdo con el diablo. Pero con uno de los dos va a estar de acuerdo. ¿Por qué no podemos estar de acuerdo con ese clérigo, con ese sistema? Porque trató a la gente como esclavos, y el día de hoy también los trata con esclavos. A decir que el hombre solamente tiene cuerpo y no tiene mente. Puede empacarla con todos sus ídolos. Porque nosotros no podemos participar de un sistema que trae esclavitud a los hombres. La monarquía le cierra las puertas financieramente y tiene a la gente como esclavos trabajando. Y el clérigo le cierra las puertas a las personas al reino de Dios. Por eso Jesús rasgó el velo y hasta le enseñó a sus propios hijos, a su nación: el velo se rasga y solamente tienen acceso a través de mí. Imagínese, hermano, lo financiero, porque estamos en este mundo, y lo eterno, el reino de Dios, cerrado, como si fueran cielos de hierro y de bronce. Y nosotros del camino, de las piedras, de los espinos, mentira del diablo. Nosotros de la buena tierra, hermano, porque no vamos a participar. Hermano, la historia no se equivoca. Usted quiere evidencias, vaya a la historia. Usted quiere entender que esto no es lo que el pastor dice, sino lo que la palabra de Dios enseña y lo que la historia está hablando. Usted se va a librar de muchas malas amistades y se va a librar de muchas mentiras de parte del diablo. Es un milagro, hermano, que usted y yo podamos estar el día de hoy libres en este lugar, libres de la monarquía, porque no dependemos de los recursos de este mundo, dependemos de los recursos que provienen de parte de Dios. Por eso no tenemos orgullo ni soberbia. Es un milagro que usted y yo estemos en este lugar escuchando una palabra que cae en buena tierra y produce al 30, 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Es un milagro. Así que la formación humanista consiste en el hombre vivir de la mejor manera en el mundo suyo y en su propia religión. Nada diferente a lo que vemos el día de hoy. Ellos viven bien si hacen lo que ellos quieren. Ellos viven bien si hacen lo que a ellos les gusta. Y viven también en su ¿qué? En su propia religión. No, porque cuando hablo de religión, no buscan una religión que los prepare a su propia, una religión que los prepare hacia una vida eterna. Es una religión que les da aquí principios para tener una buena vida, pero con eso están anulando a Jesucristo y la salvación. Están diciendo que Cristo no resucitó. Les digo, su propia vida y su propia religión, no porque tengan religión como salvación o una vida en Dios, sino una religión que solamente les ofrece vivir bien en esta. El humanista no tiene un destino en Dios, sino que él mismo dice que puede interpretar su destino. Esos son los humanistas del día de hoy. Pastor, ¿y a qué nos lleva todo esto? El apóstol Pablo también enseñó que son los enfermos los que no tienen necesidad de no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino que. Pero yo le hago una pregunta, hermano.
Si no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque cuando las personas llegan al ministerio, todas las camas están ocupadas con enfermos. No podemos. Estamos diciendo a las personas, no son los sanos los que tienen necesidad de un médico, son los enfermos. Y cuando los enfermos llegan, los que ya han estado por mucho tiempo tienen las camas ocupadas. Entonces, ¿cómo vamos a traer a las personas al reino de Dios y su justicia si cuando llegan enfermos todavía están los del camino, todavía están los de las piedras, todavía están los de los espinos? Que vengan los enfermos, pero los que están aquí todavía ocupan la cama. Usted ha llegado posiblemente a un hospital en algunas ocasiones, Dios tenga misericordia y lo guarde, pero si experimentó esa etapa y está aquí fue porque llegó enfermo y lo dejaron ir porque estaba ¿qué? Sano. No podemos presentar más una iglesia del camino, ni de las piedras, ni de los espinos. Tenemos que presentar un ministerio de buena tierra. Tenemos que llegar aquí ya siendo sanos. Hermano, si usted acaba de llegar, tranquilo, siga tomando leche y fortalézcase con esa leche materna. Crezca en ella, está bien, pero después de la leche hay que darle alimento sólido. Y no podemos seguir dándole leche al que ya tiene que comer carne. No podemos invitar a los enfermos y las camas todavía llenos de enfermos, porque no estamos representando la libertad de la monarquía, ni de lo eclesiástico, ni de aquellos humanistas que se rebelaron en un sistema de oscuridad, en su propio mundo y en su propio albedrío. ¿Qué dijimos al inicio? El cambio de cultura nos permite derribar mentiras del pasado que el diablo quiso establecer. Este cambio de cultura, dijo Pablo, mentiras del pasado que el diablo quiso establecer. ¿Cuántos fueron aquí de lo vil y lo menospreciado? Hay un cambio de cultura. Puede ponerse de pie y dígale a 2 o 3 personas: hay un cambio de cultura en mi vida. Soy buena tierra. Soy generación de la semilla. Hermano, qué alegría poder ver que a través de la historia muchos perdieron su vida, pero también a través de la historia se va a escribir que muchos como usted y como yo la salvamos. Qué bendición que hoy podemos tener al enemigo en su propia trampa, porque la historia de maldad que él estableció en la humanidad es la historia que hoy podemos leer para no caer nuevamente en esa trampa. Somos libres, hermano. Somos buena tierra. Y el ministerio Juan 3:16 tiene cuerpo y tiene mente y quiere ser una buena tierra. El ministerio Juan 3:16 tiene más autoridad que Estado. Y somos libres. ¿Pero libres para qué? Libres para danzar, libres para cantar, libres para reír, libres para llorar, libres para saltar, libres para levantar nuestras manos. ¿Cuántos son libres el día de hoy? No soy esclavo del sistema. Dígale a los aires: yo no trabajo por comida, porque Dios me dijo que Él alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios de los campos. Yo no trabajo por comida. Nosotros trabajamos porque sabemos que Dios es nuestra provisión. Él es Jehová Jireh, Él es nuestro sustento. No trabajamos por comida y no vendemos lo que Dios nos entregó por un plato de lentejas. No lo cambiamos por comida. Y ahora no tenemos la necesidad de que alguien nos ministre a nosotros para poder entrar al lugar santísimo. Ya las cortinas, el velo se rasgó y tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya tenemos un sumo sacerdote que nos dio acceso por su vida y por su sangre a la presencia de Él. Hermanos, somos libres. La historia que miles y millones de personas repitieron, usted hoy la cancela. Y a partir de usted se escribe una nueva historia en la vida de su familia y en la vida de futuras generaciones. Somos libres, hermano. Dígale a 2 o 3: usted no sabe lo que se siente tener este cambio de cultura. Respire. No es el gobierno del humanismo, mi propia religión, lo que yo quiera, lo que yo haga. Yo me rebelo en contra de todos los sistemas. Yo me arrepiento y me sujeto al reino de Dios y su justicia. Yo era rebelde, ahora soy obediente. Esa es la vida que Dios nos ha entregado a nosotros el día de hoy. Y lo mejor, hermano,
la mayor bendición es poder ver una futura generación que crece con cuerpo y la mente de Cristo. Para terminar, la monarquía solamente es el privilegio de algunos que saben. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire cómo calificó José en la monarquía y no fue una Ivy League. Si puede ir, gloria a Dios. Pero si no puede, mire cómo José terminó en la monarquía. Mire cómo Adasa terminó en la monarquía. Mire cómo Daniel terminó en la monarquía. Mire cómo David, que era un pastor de ovejas, terminó en la monarquía. Mire cómo los hijos de David terminaron siendo reyes. ¿Sabe por qué? Porque la monarquía nuestra es que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. También nos metió en esa monarquía. También nos dio acceso al reino de los cielos. Y usted tiene acceso en esta tierra también. Hermano, el pecado es una ruina. El pecado es un fracaso. Pero si usted sigue en obediencia, usted va a poder ver cómo Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Yo te doy la llave, le dijo a Pedro. Te doy la llave, Pedro. Hay llaves que Dios nos da para abrir esas puertas de monarquía y de lo eclesiástico que dijeron que no teníamos acceso ni a las cosas de este mundo ni al reino de los cielos, que era el privilegio de unos pocos. Hoy Él nos ha dado libertad. Dígale: por eso yo tengo cuerpo y mente. Por eso yo soy buena tierra. No, por eso yo no es que yo me aparte de las personas porque están en pecado y no tengo misericordia. Es que yo no me puedo apartar de Él para irme a la vida que antes tenía, y yo no me puedo ir para los que lo rechazan a Él. Si me toca que darle la espalda a algunos para poner mi mirada en el autor y consumador de la fe, lo hago, porque no le voy a dar la espalda al autor y al consumador de la fe para irme a los que lo rechazan. No es cuestión de las personas, es cuestión del nombre que es sobre todo un nombre.